Vivimos en una era de elevada interconexión digital, donde nuestra identidad es definida por el contenido que consumimos, los likes que damos y, por supuesto, las opiniones que divulgamos. Esta identidad es vulnerada al enfrentarse a opiniones emocionales contradictorias, de incitación humorística o directamente agresivas que se suelen recibir principalmente de personas anónimas y que terminan por menoscabar nuestra autoestima, produciendo una sensación de fracaso, estrés o depresión. La Unión Europea engloba esta conducta bajo el término de discurso de odio, como el que incita a la violencia contra grupos, con bases en características específicas como apariencia física, religión, ascendencia, origen nacional o étnico, orientación sexual, identidad de género u otros. La encuesta del Pew Research Center, representativa a nivel nacional, que involucró a 4.248 adultos estadounidenses, muestra que alrededor del 41% ha experimentado un comportamiento de acoso personal en línea, y el 66% de ellos ha sido testigo de estos comportamientos dirigidos a otras personas. Aunque ya las compañías administradoras de redes sociales cuentan con sistemas de denuncia ante el acoso, si la supervisión no basta para frenar el fenómeno, el ecosistema digital resultante puede convertirse en un poderoso instrumento de radicalización. Por tanto, hay una fuerte convicción social en la necesidad de plantear sistemas precisos de detección de esta clase de mensajes, y que pasa por entender los mecanismos que gobiernan la dinámica de comunidades violentas y que permitan, en última instancia, proponer medidas eficaces para combatirlas. Sean McCammony y otros discutieron los desafíos y enfoques en la detección automática bajo Machine Learning del discurso de odio, incluidas las definiciones en competencia, la disponibilidad y construcción de dataset y los enfoques existentes, concluyendo en 4 puntos. Primero, la detección automática del discurso de odio es técnicamente difícil. Segundo, algunos enfoques logran un rendimiento razonable. Tercero, sigue habiendo desafíos específicos entre todas las soluciones. Y cuarto, sin contexto social, los sistemas no pueden generalizarse lo suficiente. En nuestro caso, se presenta un software que tendrá la finalidad de registrar los tweets de odio y ofrecer un índice de toxicidad según la ubicación de estos. Son 3 los puntos primordiales que fueron necesarios cubrir para presentar un sistema de detección satisfactorio. Primero, la categorización de discursos de odio, condicionada por la totalidad e intención del mensaje, donde por ejemplo, los judíos son cerdos, es claramente un mensaje ofensivo, pero que requiere múltiples comprobaciones de facto y humanas para ser categorizado como tal. En nuestro caso, se buscó la alternativa de considerar las palabras cuyo índice ofensivo es bastante alto. El dataset, siendo este limitado por las políticas restrictivas de las empresas en el uso de APIs o herramientas externas. Actualmente se encuentran disponibles algunas de fácil acceso, como Stormfront o Hate Dataset. En nuestro caso, este fue extraído a través del software desarrollado y almacenado en un archivo CSV que luego será procesado. Finalmente, se tiene el procesamiento de tratamiento, categorizado bajo una herramienta de procesamiento de alta capacidad. En nuestro caso, se hizo uso del motor unificado de análisis y procesamiento de Big Data, Spark. Veamos ahora los pormenores en el desenvolvimiento de este software. Buenos días, mi nombre es José Rodolfo y voy a explicar el proceso de recolección de tweets. Los tweets se van a almacenar en una lista. Y al comienzo del algoritmo es que va a abrir un documento de texto que contenga las palabras a buscar, en este caso tenemos 5 palabras. Por cómo funciona el algoritmo, este busca por todo Twitter, ya sea desde el contenido de los tweets, descripción del usuario y el nombre del usuario, por la palabra que se están buscando, desde una fecha específica. En este caso estamos especificando que sea desde el principio del año hasta la fecha actual, en este caso 21 de julio de 2021. Pero como nos interesa el contenido de los tweets, tenemos que reducir
tenemos que reducir la búsqueda a solamente esa parte, que es lo que se está haciendo en este caso. Cuando se consiga la palabra de uno de esos tweets, este se va a almacenar en la lista, así hasta que haya un máximo de 500 tweets por palabra. Entonces teóricamente habría un máximo de 2500 tweets en la lista. Los siguientes algoritmos son ya sea para abrir el archivo, limpiar la lista y limpiar los tweets, debido a que los tweets pueden contener múltiples saltos de línea y haciendo que sea engorroso en el momento de procesar estos tweets. Ya después aquí sería una prueba del funcionamiento del programa. Una vez que termina el programa, este nos va a crear nuestro archivo CSV. Y este va a contener nuestro archivo con los tweets creados. Continuando desde el punto donde lo dejó mi compañero, pasaremos ahora a mostrar los procedimientos llevados a cabo para, usando el archivo CSV obtenido en el paso anterior, procesar e identificar cuáles tuplas o tweets contenidos en el archivo poseen, aunque sea una sola palabra considerada como ofensiva. En primer lugar, es válido mencionar que se empleó la librería Apache Spark, en este caso la versión para Java, cuyo uso es especialmente recomendado para aplicaciones con procesamiento distribuido y también para aquellas donde toque manejarse grandes volúmenes de datos. Lo primero que se realizó en el código fue la declaración de una variable de tipo Spark Session, colocándole el nombre SC. Desde esta es que se realizarán las principales funciones de Spark, que en el caso de esta aplicación son principalmente consultas en SQL. Siguiendo lo que se acabó de decir, usaremos la variable SC para crear dos contextos SQL. Todo ello para extraer la información de los dos documentos en formato CSV que fungen como nuestras bases de datos. Estos archivos son aquel que contiene toda la información de los tweets que fueron extraídos y aquel que contiene todas aquellas palabras que, a nuestro criterio, se consideran ofensivas. El contenido de cada uno de estos archivos o tablas serán guardadas en variables individuales de tipo dataset para posteriormente interactuar con ellas en la aplicación. Los tweets se almacenarán en la variable userTweetsTable y las palabras en offensiveWordsTable. Si movemos un poco la página, podemos notar que al final de la definición de estas variables vamos a establecer los nombres de cada una de las columnas o campos que conforman a las tablas. La tabla de los tweets contendrá los campos ID o ID, text, que es el texto de los tweets, location, que es la ubicación del usuario que publicó el tweet, y el username o nombre de usuario en la plataforma de Twitter. Por otro lado, la otra tabla solo contendrá un ID y la columna Word con las palabras ofensivas como tal. Posterior a la creación de estas variables, toca definir internamente el nombre que tendrá cada columna para ser empleado a continuación en consultas SQL. El nombre de las tablas será el mismo nombre del data frame que los contiene, pero sin la palabra table.
Entrando ya de lleno en la ejecución del código, procederemos a crear dos nuevos datasets que, usando el contexto SQL de la variable SC, contendrán el resultado de las dos consultas SQL, una realizada en la tabla de los tweets y otra realizada a la tabla de las palabras ofensivas. Estas consultas solo extraerán los contenidos de las columnas text de los tweets y la columna word de las palabras ofensivas, y los almacenará en los datasets tweets text y offensive text respectivamente. Ya que los datasets no son fácilmente modificables o manejables en general, ya que su fortaleza es la de mostrar el contenido, procederemos a crear dos variables ArrayList de tipo row que nos permitan realizar fácilmente las operaciones posteriores. Esto se realiza a través del método collectAsList del tipo dataset. Toca realizar cierta aclaración en este punto, ya que, si bien esto es útil para las condiciones actuales de nuestra aplicación, se pudo encontrar al realizar la investigación que el uso de estos métodos no es recomendado para situaciones de grandes volúmenes de datos o donde no se tengan muchos recursos para ejecutar la aplicación. Es decir, nos podemos quedar sin memoria al realizar esto en grandes volúmenes de información. No obstante, de ser aplicado lo mismo en procesamiento distribuido y con múltiples núcleos, el resultado puede ser bastante satisfactorio. Aún así, podemos continuar cumpliendo nuestros objetivos en las condiciones actuales. Dentro de este for es que se realizarán los procedimientos que son nuestro objetivo en este código. Todo ello de la siguiente forma. Primero, extraeremos del ArrayList tweetList todo el contenido o mensaje de un tweet en una variable de tipo string de nombre singleTweet. A este mismo string se le aplicarán ciertas transformaciones que eliminarán todo tipo de signos de puntuación y solo nos dejarán las palabras individuales que conforman el mensaje del tweet. Este string que fue limpiado es uno de los dos parámetros que se le pasarán al método FindOffensiveWord para, como la traducción del nombre del método lo dice, identificar si en ese tweet existe o no una palabra ofensiva. El otro parámetro que se le pasará es la lista completa de palabras ofensivas. Explicando rápidamente el funcionamiento de este método, el mismo será un for que tomará individualmente cada una de las palabras de la lista de palabras ofensivas y, usando las clases parten y matcher de las expresiones regulares o regex de Java, se identificará la presencia o ausencia de esa palabra o patrón dentro del texto del tweet. Si se identifica esa palabra o alguna palabra ofensiva durante la ejecución del for, el método retornará true. En caso contrario, el método retornará false. Volviendo a nuestro for original, podemos notar que existe un if. Si el método anterior regresa true, o lo que es lo mismo, se identificó la presencia de una palabra ofensiva, se añadirá a un ArrayList del tipo string denominado indexOf el índice del tweet donde se encontró la palabra ofensiva, proceso que administraremos gracias al contador del propio for. Así, al final de la ejecución de este for, obtendremos una lista con todos los índices de todos aquellos tweets que presenten palabras ofensivas. Para finalizar, lo siguiente será darle un formato a la información obtenida para que pueda ser usada en el siguiente proceso de la aplicación. El primer paso de esto será crear un nuevo dataset denominado OffensiveFounded, que no será más que una tabla de una única columna, ID,
con todos los índices de aquellos tweets encontrados como ofensivos. Nuevamente le asignamos un nombre a esta tabla para usarla en una consulta SQL. Esta nueva consulta es la mostrada a continuación, la cual no es más que un inner join entre la tabla que acabamos de crear con los índices y la tabla que contiene la información de todos los tweets, siendo el atributo de reunión precisamente los IDs de cada tabla. Esta consulta va a ser almacenada en el dataset denominado result y contendrá toda la información de la tabla userText exclusivamente. Esto nos dará toda la información de todas aquellas tuplas cuyo tweet contiene, aunque sea, una palabra considerada ofensiva. Por cuestiones de conveniencia y por la razón mencionada anteriormente sobre los datasets, el contenido de este resultado será almacenado en un archivo CSV, de cuyo procedimiento para ser almacenado no gastaremos tiempo explicándolo, pero el mismo se realiza usando los métodos de FileGreeter propios de Java. Rápidamente pasemos a ver cómo se realiza este proceso. Podemos notar que primero se crea la cabecera del archivo, pasamos el contenido de cada fila o tupla de la consulta y lo separamos con un salto de línea a cada uno. Con eso nos queda el archivo results.csv. Ahora procedamos a ejecutar el código para ver su funcionamiento. Muy bien, podemos ver que dentro de la ejecución se puede notar el contenido de la última consulta. Esto se debe a que usamos el método show del tipo dataset para que se pudiera mostrar parte del contenido, solo las primeras 20 tuplas. El resto del resultado de la consulta se puede notar aquí en el archivo CSV generado. Este archivo será usado por mi siguiente compañero en el proceso que falta de la aplicación. Lo dejaré con mi compañero para que les explique en qué consiste el mismo. A continuación, en la ejecución final del proyecto, puede verse que los datasets serán almacenados en listas de string. Estas colecciones tienen una parte como el dataset completo, que posteriormente será almacenado en un archivo CSV que funcionará como un repositorio local accesible para el usuario en caso de respaldo, y las colecciones individuales donde se tienen los parámetros según la columna establecida. Esto, en el caso de la localización, esta lista va a ser tratada por una función encargada de contar los duplicados y arrojando finalmente ese porcentaje de frecuencia de aparición con respecto a la totalidad de los tweets. Veamos ahora la ejecución del proyecto. Aquí se puede ver que una vez el programa ejecutado, arriba a la derecha se ve la totalidad de tweets analizados, seguido de una tabla que muestra la ubicación, las veces de aparición y el porcentaje de este que representa.
La ubicación, al ser un tipo de dato manipulable, existe una gran incongruencia entre ellos, no son datos fijos seleccionables. Finalmente se puede ver un listado de tweets donde se puede ver el contenido de los mismos junto con el usuario y su ubicación. Dado que el discurso de odio sigue siendo un problema social, la necesidad de sistemas automáticos de detección del discurso de odio se vuelve más evidente. En este trabajo se propuso una solución para la detección de discurso de odio y lenguaje ofensivo en Twitter a través de métodos de scraping y procesamiento mediante Spark. Los resultados, finalmente, pusieron en conjunto la naturaleza del anonimato, poniendo el punto de mira en las capacidades organizativas según la región o la cultura bajo una misma idea. Gracias por todo. Este video fue realizado bajo la coordinación del profesor ingeniero José Guevara para la materia de bases de datos avanzadas.